Ahora sí. Iglesia, el Señor los bendiga. Es un gran privilegio para mí estar aquí nuevamente. Vamos a orar para disponer nuestros corazones, para que el Espíritu Santo sea hablando a cada uno conforme a la necesidad y para que el Señor sea tomando mi vida y no me deje decir más allá de lo que Él tiene para ustedes. Amén. Señor amado y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, presento mi vida delante de tu presencia, presento, Señor amado, la iglesia, Padre, y te pido, Señor Espíritu Santo, que seas tú obrando, que seas tú abriendo los corazones y las mentes, Señor, para que todos podamos recibir de la palabra que tú, Señor amado, ya me has entregado, de la palabra que has puesto, Señor amado, en mi corazón, y que, Padre, podamos aprender de tu palabra y que lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, iglesia, vamos a empezar por una cosa muy importante. No es de la prédica todavía, pero quisiera que todos me mostraran sus Biblias. No los celulares, las Biblias. Las Biblias, las Biblias. Iglesia. Ay, me le subieron mucho. Iglesia, este es el libro más antiguo de la humanidad. Es el primer libro en ser impreso en la impresa de Gutenberg, que es el inventor de la imprenta. Es el libro más traducido del mundo. Contiene toda la información y documentación de genética, química, genealogía, todo. Tiene un poder secreto, no tan secretos, y es que esto transforma vidas. Esto alimenta nuestro espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y esto es lo que alimenta nuestro espíritu. Así que, iglesia, les animo a que traigan sus Biblias y que sea la manual, no digital. Les animo. Bueno, después de este breve espacio de invitarlos a traer sus Biblias, quiero... Marce, si me haces el favor de mí. No, next one. Yeah. ¿Qué es esto, iglesia? Entonces, quiero hablarles de las cartas de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Son 7 iglesias y quiero aclarar que no voy a profundizar en todas porque no me alcanza el tiempo, pero voy a tratar de abordar las primeras 3. Y luego, en nuestra próxima sesión, veríamos las otras 4. Entonces, vamos a empezar por el principio. Cartas. ¿Qué es una carta? Exacto. Y algo que se escribía a mano antes. Sé que en estas épocas mileniales no muchos escriben a mano, pero... esto era lo que se usaba para comunicarse entre un lado y otro. Muchas veces, como no habían correos rápidos, a veces la persona que enviaba la carta llegaba al tiempo con la carta. Entonces, era como el trámite muy largo. Entonces, imagínense eso, cómo era. Ahora estamos al alcance de un clic, al alcance de un enviar, WhatsApp, Messenger, bueno. Existen muchos tipos de cartas. Cartas de multas, esas que no queremos que lleguen. Cartas del banco, que tampoco a veces queremos que lleguen. O las cartas de aprobación de visa, que esas sí queremos que lleguen. Esas sí nos hacen felices. Y, amada iglesia, la Biblia, nuestra amada Biblia también está llena de cartas. El apóstol Pablo escribió a las iglesias cartas de ánimo, de exhortación o corrección. Lo que son Corintios, Romanos, Efesios, son cartas que el apóstol Pablo escribía a esas iglesias. Y el Apocalipsis es también una carta que el Señor le dicta al apóstol Juan en medio de la prisión y del destierro en la isla de Patmos. Aún en medio de la persecución, del dolor y del sufrimiento, el Señor se revela en espíritu y le dicta esta carta al apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir el final? En inglés es Revelaciones
y es la revelación de Jesús. Iglesia, ¿han leído el Apocalipsis? ¿Alguno? Bueno, entonces yo quiero contarles, iglesia, que me gusta leer los libros en los que se hablan de las señales antes del fin, para estar preparada. Y tengo que contarles que según lo que estamos viendo y viviendo, estamos cerca. Así que, iglesia, es bueno estar preparado. Pero el Apocalipsis, después de leerlo, entendí que no es para averiguar cuál de los magnates es el anticristo o cuál es el día y la hora en que va a venir el Señor, porque su palabra también lo dice que nadie lo sabe. Entonces, entendí en los primeros capítulos que leí que el Apocalipsis es para revelarnos quién es Jesús y para animarnos a ser discípulos fieles de Jesús. Entonces podemos decir que Apocalipsis es una carta pastoral y profética. Dentro de esta carta hay 7 cartas para 7 iglesias. Estas iglesias están ubicadas o estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Laodicea, Lidia, Sardis, Pérgamo, Filadelfia y Tiatira. Cuando hablamos de iglesias, no nos referimos a edificaciones como tal, porque no hay documentos históricos que hablen de que hubo una construcción como tal. Hablamos de congregaciones de personas. Por eso yo a ustedes les digo iglesia, porque nosotros somos la iglesia. ¿Listo? Entonces, todas las cartas de estas iglesias tienen la misma estructura gramatical. El Señor se presenta, les dice que están haciendo bien, les da palmaditas, luego los anima a seguir adelante y más adelante los corrige. Y terminan todas las cartas con el versículo o la frase: al que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ven que dice, la redundancia, lo que el Espíritu dice, no dijo. La Biblia en muchos versículos habla en tiempo presente, lo que significa que sigue siendo actual. Así muchos digan que este libro está obsoleto, sigue siendo actual. Entonces, espero que el Señor les hable hoy, que el Espíritu Santo les anime, que el Espíritu Santo los confronte y los corrija en caso de ser necesario. Amén. Entonces empecemos con Apocalipsis. Los invito a abrir sus Biblias. No voy a poner versículos, los incito a que abran sus Biblias en Apocalipsis 2. Yo voy a leer, tengo la traducción y versión internacional, pero uso esta versión para ser un poco más clara, pero por favor sigan sus Biblias, la versión que tengan. Dice: escribe al ángel a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol que está en el paraíso de Dios. Entonces, iglesia,
Dice el versículo 1. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan los 7 pastores o líderes de la iglesia. Cada candelabro representa las iglesias. El Señor Jesús se presenta como un Dios todopoderoso, con una magnitud tan impresionante que dice que en su mano derecha están esos 7 pastores. Y que Él se pasea por esos 7 candelabros que son las iglesias. Y pues si en el mapa si vemos, las iglesias están bastante separadas, entonces la capacidad de él decir, yo soy el que soy, yo soy Dios. Pero esto también lo hace porque esto es historia bíblica también. Resulta que en esa época el emperador de Roma que estaba era el emperador Domiciano. Era un emperador muy malvado, que lo catalogan en el mismo rango de Calígula y Nerón. Él se mandó a hacer una estatua de 15 metros de alto que estaba a la puerta de la entrada de Éfeso para que cada vez que entrara la gente lo adorara. Entonces el Señor dice, yo soy más grande que esa estatua de 15 metros. Me paseo por las 7 ciudades, no estoy en una sola, me paseo por las 7. Entonces el Señor nos demuestra que Él es el que es. Luego en Apocalipsis 2:2 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos y has perseverado. En el libro de Hechos, capítulo 19 y 20, nos habla de todo el viaje de Pablo por estas iglesias y nos cuenta que Pablo estuvo 3 años en la ciudad de Éfeso. Durante 3 meses enseña en la sinagoga y luego por 2 años enseña en la escuela de Tirano, en donde toda la gente iba a estudiar filosofía. Enseñaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde sobre Cristo. Así que toda esa zona supo quién era Dios, supo de la palabra de Dios por el apóstol Pablo. Y es tan importante su trabajo que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, y debido a la cantidad de personas que estaban llegando a Jesús, las estatuitas que vendían pues bajaron sus ventas terriblemente y todos le echaron la culpa a Pablo y a la iglesia de Éfeso. Pero podemos afirmar que la iglesia de Éfeso era una iglesia efectiva, que estaba haciendo su trabajo, estaba ganando almas para el Dios. Y Jesús le dice, has soportado a los malvados en Éfeso. Éfeso era el centro de adoración para la diosa Artemisa y ese templo era enorme, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo también se volvió el banco. Era el banco, hacían préstamos, hacían depósitos, bueno, era mejor dicho todo. Por esto, Pablo en Efesios 6:10 al 18, iglesia, ¿qué dice Efesios 6:10 al 18? Mentiras. La armadura del Señor. Por eso le dice Pablo, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Entonces, Pablo les anima que a pesar de todo lo que viven, a pesar de todo lo que tienen que soportar, sigan siendo fieles. Tanto era así que en esa época había el shopping center, se llamaba Agora. Y para poder entrar al mercado tenías que tomar un puñado de incienso y ofrecérselo a Domiciano. Entonces, como ustedes entienden, la iglesia estaba tan radical que los cristianos de Éfeso no hacían eso, por lo tanto, no podían entrar al mercado,
no podían comer. Entonces, es una iglesia que resiste al emperador y también resiste a los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta de cristianos que afirmaban que tú podías hacer con tu cuerpo lo que quisieras, que lo que importaba era el alma, que el cuerpo era malo, el alma era buena. Entonces tú podías ir a adorar a Domiciano, podías ir a adorar a Artemisa y todo va a estar bien. Así podías tener bancos, tenías poder para abrir negocios, podías comprar, podías vender, tener buena posición social. Pero eso ya sabemos que no le agrada a Dios, porque 1 Corintios 3:16 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, sé que han sufrido por mi nombre y no se han desanimado. Hoy, iglesia, octubre del 2023, la iglesia sufre otro tipo de presión. No estamos obligados a ir a echarle incienso a Domiciano, pero estamos enfrentados a otro tipo de presión y son las ideologías. Tenemos que creer lo que la gente dice sobre cómo y qué es la familia, cómo es el sexo, qué tiene que ser el éxito, cómo tiene que ser, cuáles son los valores, cuáles son los principios. Entonces, si algo podemos aprender de la iglesia de Éfeso es que ellos resistieron. ¿Fueron rechazados? Sí. ¿Fueron encarcelados? Sí. Pero no cedieron a la presión social. Entonces, Jesús también les dice, a pesar de que era una iglesia valiente y esforzada, en el versículo 4 les dice, de Apocalipsis les dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Éfeso era una iglesia trabajadora. Había aguantado todo por Jesús, pero había perdido su amor por Jesús, su asombro por Jesús, la motivación. Es posible hacer cosas por obligación. Es posible estar en el matrimonio y hacer las cosas porque toca, mas no por amor. Podemos nosotras como mamás cocinar porque nos toca, pero podemos hacerlo sin amor. Pero es más lindo cuando lo haces con amor, ¿cierto? Entonces, el Señor les dice, si no te arrepientes, iré y quitaré tu candelabro. ¿Qué es el candelabro? ¿Dónde está la luz? ¿Verdad? Entonces, al quitarle la luz, les quitaba su influencia, su efectividad. Entonces, iglesia, creer en Jesús y no amar como lo hace Jesús, cancela nuestra influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir que creemos algo y luego no practicar el amor. No podemos ir y decirle a la gente, ama a tu prójimo, si le decimos no, me cae mal, a él no le voy a hablar de Dios. Es a todos, iglesia. No podemos pasarnos un semáforo en rojo y decirle a nuestros hijos, no te lo pases porque eso es malo, si no estamos dando el ejemplo. Entonces Jesús les dice, ustedes tienen fe, son valientes, son esforzados, pero ya no aman igual. Y hoy en día, iglesia, no sé si después de esta carta la iglesia de Éfeso obedeció, pero no hay una iglesia en Éfeso ahorita. No hay una luz brillando en esa parte del mundo. Entonces, iglesia, ¿cómo recuperamos el primer amor? ¿Se lo pedimos a Dios? Sí, hay que orar, es bueno orar. Pero en este punto Jesús les da instrucciones precisas. ¿Qué les dice? Vuelve a tus primeras obras. Y quiero que vayamos a Hechos 42, Hechos 2, 42 al 47.
Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, 3 puntos, iglesia. Primero, comunión con Dios. ¿Cierto? Decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿Cómo recuperamos nuestro amor por Jesús? Cuando tú dices, voy a leer la palabra todos los días. Dios, ¿hoy qué me vas a hablar? Escuchaba a una pastora hace unos días y me incitaba, porque también iglesia, les cuento que esa introducción de la Biblia fue para mí también porque me gusta la tecnología, pero ella me decía, ¿y cómo rayas? Decía ella, ¿cómo rayas en el iPad? ¿Cómo apuntas ahí lo que el Señor te quiere decir? ¿Cómo pones como tus estrellas, tus flechitas? No hay nada como la palabra, las hojas que puedes pasar. Y si te quedas sin línea, ya no vas a poder leer la palabra. Entonces, iglesia, que cuando leamos la palabra no hagamos snorkel, sino vamos a bucear en la palabra, profundizar en la palabra. Mi amado esposo sabe que no me gusta mucho el snorkel, pero me gusta bucear. Entonces, esta comparación me gustó mucho porque, ok, entiendo, Señor, que me hablas así. Ok, no te gusta el snorkel, a mí no me gusta que hagas snorkel en mi palabra. Ve, profundiza, quiero hablar más contigo, quiero contarte cosas. Entonces, iglesia, leer la palabra, profundizar en la palabra. Voy a revisar las notas de la última prédica. ¿Cómo están sus notas, iglesia? Es bueno tomar notas. Las notas favorecen la atención, aumentan la concentración, hacen que se graben las cosas en tu cabeza muchísimo más rápido. Les invito a que tomen notas. En casa, cuando lleguen, pueden revisar, pueden confrontar. De pronto dije una cita que no era, te equivocaste, Lore, mira, estuve revisando, esa no era. Iglesia, creo que el pastor sería muy feliz si ustedes vienen con miles de preguntas sobre la Biblia, porque eso quiere decir que la leen. Pero bueno, eso es uno de los tips de cómo profundizamos y cómo recuperamos ese amor, ese primer amor. Y si hacemos este día, esto todos los días al empezar el día, el domingo al empezar la semana, estoy segura de que el primer amor va a volver a nuestras vidas. Vamos a sentir esa pasión por el Señor, van a brotar chispas y ese fuego y esos tizones se van a encender por la palabra. Porque saben, iglesia, Jesús quiere tener una relación con nosotros. Él sabe que todo lo demás lo podemos hacer. Podemos evangelizar, podemos resistir, podemos trabajar, pero ¿y la relación con Él? Él quiere que vayamos a Él, que empecemos una relación con Él. La iglesia de Éfeso trabajaba, evangelizaba, resistía, pero ya no tenía esa relación con Jesús. Segundo, iglesia, sorry, algo le pasó a esto, ¿vieron? Sí, daño. 2, listo. Conexión con la iglesia. Muchos piensan que no es necesario venir a la iglesia, que no hay necesidad de ser parte de una comunidad para amar a Dios. Pero si tú vas a ver a esas personas después,
ya su amor por Dios se enfrió, ya no lo creen necesario. Entonces, en Hebreos 10:25, el Señor nos dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Iglesia, ¿hay alguna cara que no hayas visto en los últimos días? Soy la secretaria de la iglesia. Hola. Si alguno quiere el teléfono de algún hermano de la iglesia para llamar, para hablar con él, cuéntenos. La conexión entre nosotros como hermanos debe existir. Amarnos los unos a los otros, tener esa conexión entre la iglesia también. Amén. Tercero, compasión con todos. La iglesia de Éfeso era muy buena para decir, el emperador es malo, Artemisa es del diablo, me cerraron las puertas, pero no importa, soy cristiano. Pero ya no querían al pueblo de Éfeso, endurecieron su corazón. Es decir que con todas las cosas que pasamos en el mundo, porque nos pasan, nuestra función como iglesia debe ser reflejar el amor de Dios a pesar de. Seguir levantando, seguir llamando, aquí estoy cuando necesites lo que necesites, mantener ese amor por los que nos rodean. Y luego en el versículo 7 les dice, el que tenga oídos, Apocalipsis, volvemos, Apocalipsis, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor le daré el derecho a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Por qué dice esto el Señor? Y creo que con las otras iglesias vamos a entender un poquito más. En el templo de Artemisa, en la mitad, en la parte de atrás, había como un jardín y había un árbol al que llamaban el árbol de la vida. Como ven, iglesia, el enemigo es muy inteligente y le encanta usurpar lugares y nombres que no le corresponden para confundir. A las estatuas, se me olvidó decir, a las estatuas de Domiciano, en las plaquitas que le ponían, tenía nombres como Rey de Reyes, Señor de Señores, El Salvador del Mundo, y todos sabemos que esos nombres son de el Rey de Reyes, el Señor, el verdadero. Entonces, para sumarle a esto, tenían el árbol de la vida en la mitad del templo, en la parte de atrás, en el jardín del templo de Artemisa, y la gente iba a pedirle cosas al árbol. Pero Jesús les dice, yo al que salga vencedor le daré el derecho a comer del árbol de la vida que no está en el templo de Artemisa. ¿Dónde está? En el paraíso de Dios. Entonces, iglesia, Jesús les dice, sigan siendo fieles, sigan esforzándose, amen nuevamente, que yo les daré el árbol de la vida en abundancia, de la bendición, de la plenitud, del gozo. Entonces puede haber momentos, iglesia, en los que nos sintamos que nos estamos perdiendo de los placeres y de algunas cosas que el mundo nos ofrece. Que si fuera así, que si yo hiciera esto, entonces tendría estas oportunidades, que si yo hiciera esto, entonces tendría estas amistades, me invitarían a ciertos lugares. Pero iglesia, no cambiemos eso por el amor de Dios. A veces muchos cristianos cambian su amor por Dios para encajar en la sociedad. Pero Jesús dice, si me sigues amando, si sigues siendo fiel, no te va a faltar nada. No vas a tener esos placeres pasajeros, pero vas a tener una bendición eterna en el paraíso. Entonces, de la iglesia de Éfeso, ahí en sus apuntes, por favor, tengan esto muy presente.
fue una iglesia que resistió, fue una iglesia valiente. Jesús les insta a volver al primer amor. Y como promesa, les da la bendición del paraíso eterno. Amén. Luego seguimos con la iglesia de Esmirna. Esmirna fue, gracias, Marce. Es lo que queda de Esmirna ahora, pues de la zona antigua, porque Esmirna o Izmir es una de las ciudades más grandes y modernas de Turquía. Es una de las ciudades que respeta un poco más los derechos humanos, en específico los derechos de las mujeres. Sin embargo, a la iglesia en Esmirna le tocó también mucho más difícil. Pero iglesia, la vida en Cristo es mucho mejor, aún con todas las dificultades. Y el rey David nos lo dice en el Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El ángel eran los pastores. ¿Sí? Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Vemos, iglesia, que aquí ya el Señor cambia y ya no les promete el paraíso de Dios, sino no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La introducción también es diferente. Dios les dice que es el primero, es el último, el que murió y el que volvió a vivir. Esto lo hace el Señor porque Él quiere que en cada introducción veamos un atributo de Dios, que veamos que Dios es proveedor, que Dios es cuidador, es salvador, es consejero. Eso lo vimos con los niños hace mucho tiempo, espero todavía lo recuerden. Pero Jesús se presenta como el que murió y el que volvió a vivir. ¿Por qué? Esmirna, el nombre de Esmirna viene de la raíz mirra. ¿Se acuerdan de la mirra? La mirra, esa fragancia que uno de los sabios le llevó a Jesús como presente. La mirra se usaba para embalsamar. Y este regalo profetizó de alguna manera lo que iba a pasar con Jesús, que Él iba a tener que morir para salvar la humanidad. Entonces, Esmirna era la única ciudad autorizada para vender y comprar mirra. Entonces, todo el que quería embalsamar tenía que comprarles a Esmirna. Entonces, cuando hay un monopolio, hay buenas ganancias, ¿no? Eran los únicos que la vendían. Vendían toneladas a Egipto. Entonces, ya sabemos en la historia cómo al pueblo, a la cultura egipcia les gustaba pues embalsamar a todos. Entonces Jesús les dice, yo soy el principio y el final. Eso quiere decir que la muerte no es el final. Yo voy más allá de la muerte. Y para los cristianos, para nosotros, la muerte no es el final. Amén. Amén. Nuestro cuerpo está aquí, pero hay un paraíso mucho más allá. Y el día que Jesús regrese, resucitaremos juntamente con Él, si es el caso que llegásemos a morir. Nuestro cuerpo quedará ahí, pero nuestro espíritu irá al paraíso de Dios. Amén. Esmirna, en el año 3000 antes de Cristo, un terremoto la destruyó, luego vino una guerra, otra vez la destruyó, luego vinieron los persas, otra vez la destruyó. Por lo tanto, su nombre era la ciudad
muerta. En el 330 a.C., Alejandro el Magno mandó a reconstruir la ciudad y luego se pusieron el nombre de la ciudad que ahora vive. Entonces, ¿vieron? Porque Jesús les dice, yo soy el que murió y resucitó. Y si ustedes creen en mí, aunque mueran, vivirán. Luego les dice, 9, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. Jesús les anima, reconoce su sufrimiento, todo lo que Domiciano les hacía a los cristianos, los torturó, los persiguió. Domiciano es el mismo que mandó al apóstol Juan a la isla de Patmos. Él consideraba que todos los que no creían en las deidades romanas eran ateos, por lo tanto debían morir. Una de las muchas cosas que le hacían a los cristianos eran acostarlos en el piso y luego iban poniendo piedra sobre piedra para que el peso aplastara sus pulmones. O negaban su fe o morían. Por eso Jesús les dice, sé lo que están pasando. Yo conozco tu sufrimiento, conozco tu opresión. Sé que están pasando pobreza. Yo me dice, pero ¿cómo? Si Esmirna era una ciudad rica, todos tenían plata. Pero volvemos a lo mismo. Cuando los cristianos, cuando las personas del gentilicio de Esmirna se volvió cristiano, ya no se les permitía hacer negocios. Y si no tienes negocios, no tienes ingresos, por lo tanto, eres pobre. Pero sin embargo Jesús les dice, son ricos, porque me aman a mí, más que a sus negocios, más que al dinero. Entonces el concepto que Jesús tiene de riqueza es totalmente diferente al que manejamos aquí. Ellos tenían ánimo, tenían amor por Jesús, lo tenían a Él. Entonces, iglesia, amar a Jesús puede prosperarte, pero también puede empobrecerte. Puede causar que tus finanzas disminuyan, pero tu relación con Él va a enriquecer tu espíritu. Tus emociones siempre nos va a enriquecer. Sus planes son de bien para nosotros, a pesar de lo que nos rodea. Siempre vamos a ir en ganancias, no en pérdidas. Amén. Segundo, calumnias. Los judíos decían, habían judíos también en Esmirna, pero no querían ser relacionados con los que hablaban del judío que había muerto y había resucitado. Por lo tanto, los mismos judíos decían que estos judíos eran caníbales, porque los escuchaban hablando de la cena del Señor. Entonces, bueno, por ahí, todos decían que se comían a la familia, mejor dicho, que eran caníbales. Decían que ellos se reunían a hacer un complot contra el César. Entonces, todas estas calumnias y todos estos problemas lo hacían para mantener el estatus social que tenían y no verse involucrados con estos judíos. Y Jesús les dice, te advierto, el verso 10, no tengas miedo de lo que estás por sufrir, más, iban a sufrir más. Les advierto que van a estar en la cárcel. Entonces, imagínense los pobres de Esmirna, o sea, no tenemos plata, nos matan, nos persiguen, ahora nos está diciendo que nos va a ir peor. Nos rechazan del círculo social, nos calumnian. Iglesia, eso pasa muchas veces también en la actualidad. Cuando decidimos seguir a Jesús, muchos de nuestros amigos ya no son nuestros amigos. Sé que en muchos casos también son rechazados por familiares, pero
Iglesia, Dios es bueno. Amén. Quiero animarles esto. O sea, Jesús en toda esta carta les dice, les va a ir mal, van a sufrir, pero ánimo, yo estoy con ustedes. Iglesia, en Turmequé cuando yo llegué no fui muy aceptada. Boyacá en Colombia es un lugar donde no hay gente de color. Entonces, éramos los primeros que llegábamos de color, mi mamá es un poco más morena. 2, éramos evangélicos. O sea, las dos cosas. ¿Qué está pasando? Yo llegué con 8 años, venía de un colegio cristiano, venía de Bogotá, sabía hacer amigos. Cuando llegué a Turmequé, nadie quería ser mi amigo. Las niñas me hacían a un lado. Y luego entendí que sus mamás les decían, con la evangélica no se junten. O sea, para un niño de 8 años es difícil, no lo entendía, pero aún pasa. Tú crees que eso no pasa, pero sigue pasando. Y Jesús les dice, prepárense, aún falta más. Entonces, iglesia, si alguien te dijo que te iba a ir súper bien cuando eres cristiano y que la vida iba a ser color de rosa, alerta de spoiler, te engañaron. No es así, iglesia. El Señor nos prepara y nos advierte y nos dice, en el mundo tendrán aflicciones. Juan 16:33b. Esa es la segunda partecita. En el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. No estamos solos, iglesia. Creer en Cristo te puede llevar de extremo a extremo. O puedes estar muy bien, o puedes estar muy mal. Si nos remitimos a la historia, todos los apóstoles murieron como mártires. Y Jesús fue muy claro al decir que la puerta es estrecha. Y lo difícil es permanecer en Cristo. No tengas miedo por lo que vas a sufrir. Sé fiel hasta la muerte, les dice, y yo te daré la corona de la vida. Como es bien sabido, los romanos les daban unas muertes terribles a los cristianos, leones en público. Los quemaban, olvidé la palabra. Pero Jesús les dice hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Entonces tenemos pobreza, calumnias, prisión, muerte. ¿Tienes algún límite para Jesús? ¿Tienes condiciones para Dios? Hay muchos que vienen a la iglesia y si todo les va bien, siguen viniendo a la iglesia. Pero luego las cosas empiezan a ir no tan bien. Mejor ya no vuelvo a la iglesia. Mis amigos no están felices con que sea cristiano. Mejor ya no vuelvo. Es algo que pasa con muchos cantantes y artistas. En Colombia pasó con un comediante que el pastor, yo sé que en su buena fe, creyó en su arrepentimiento y lo subió a la tarima a compartir su testimonio, a hablar de su cambio. Pero cuando él volvió a su trabajo y se dio cuenta que ya no podía contar los mismos chistes, doble sentido, y que ya las groserías tampoco las podía decir, pero que esto le bajó sus negocios, le bajó su ingreso, dijo no, mejor no, y se devolvió. Tomó el camino fácil, no permaneció. Cuando estamos con Jesús es como hacer un voto, como los votos del matrimonio, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Desafortunadamente ahorita vemos muchos divorcios por la segunda. En pobreza ya no te amo tanto. Entonces muchas veces eso también nos pasa con Jesús. Nos empieza a ir mal, ay no, mejor ya no. Entonces, iglesia, unos minutitos, cerremos los ojos.
¿he decidido seguir a Jesús en riqueza o en pobreza? Cuando soy amado, cuando soy odiado. Tal vez acá no es tan difícil ser cristiano. Pero hay muchos países en los que es delito ser cristiano. Entonces, hoy, ahí vamos a seguir, pero ahí, tomen una decisión ahora. ¿Voy a seguir a Cristo? ¿Me voy a quedar? ¿Voy a ser fiel hasta la muerte? Policarpo era el obispo de Esmirna. Se cree que a él estaba dirigida esta carta. El día que los soldados romanos fueron por él los invitó a comer, como un buen cristiano. Y mientras están allí, él les pide permiso para orar. Y dicen que oró tan intensamente, yo creo que lo oró con tanta angustia, que los soldados lo escuchaban y se sintieron mal por llevárselo. Pero igual se lo llevaron. Una vez él estuvo frente al emperador o la persona que estaba encargada, lo vio anciano y le dijo: quiero que viva. Niegue su fe en Jesús. Y Policarpo respondió: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo he de negar a mi Señor? Policarpo también sufrió pobreza, rechazo, calumnia y murió por el Señor. A veces traducimos nuestras circunstancias difíciles como Dios me está castigando. Y esto me tocó, porque cuando viví lo de Ian, dije: el Señor me está castigando, ¿qué hice, Señor? Pero he entendido que es una ofrenda de adoración a Dios. Que aún en medio de mi tribulación, de mi prueba, tengo que seguir agarrada de Dios. No tengo más. Estuve leyendo, como les dije, mucha historia, y encontré que en 2016 el pastor americano Andrew Brunson fue prisionero en Esmirna. Era pastor de una iglesia de 24 personas solamente. Y lo acusaron injustamente de complot contra el presidente y de ayudar a los enemigos. Y cuando lo entrevistaron, él dijo: yo no le pregunto a la gente si es enemiga o no. Mi misión es ayudar a todos. Entonces, muchas de las fotos que mostraban en su contra era él ayudando a los sirios, ayudando a otras personas, y decía: yo solamente hago mi trabajo, Dios me mandó a hacer este trabajo. Pero después de 20 años como misionero en Turquía, pues fue sacado. Pero esta ciudad es la única ciudad de las 7 iglesias en las que todavía hay una congregación pequeña. Porque cristianos que mueren en fe y que se quedan parados en fe, producen generaciones que viven en fe. Amén. Iglesia, hasta que no decidimos vivir o morir por Cristo, en ese momento nuestras vidas tienen un impacto en los que nos rodean, en la generación que sigue. Y Jesús les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quiénes usaban corona en esa época? Los reyes, los deportistas, también les ponían su coronita, muy linda. Entonces, la corona era usada para dar reconocimiento. Pero cuando tú eras cristiano en esa época, nadie te iba a dar ese reconocimiento. Pero Jesús les dice: yo les voy a dar la corona de la vida. En Esmirna, un cristiano era visto como un loser, eres un perdedor. Pero aún así, Jesús les dice: si estás dispuesto a vivir así, a pararte en la raya y decir: aquí me quedo, yo te daré la corona de la vida.
y el que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Iglesia, la segunda muerte. La primera muerte solo acabará con nuestro cuerpo, pero la segunda muerte con nuestra alma. ¿A dónde quieres que vaya tu alma? La Biblia dice que el lago de fuego fue creado para el diablo y los suyos. Tú y yo fuimos creados para la eternidad. Pero Dios también nos dio libre albedrío. Y si alguien rechaza a Jesús, pues no hay nada que hacer. Yo, iglesia, elijo a Cristo. Yo elijo seguirle. Fácil no va a ser. No ha sido. Y Él me dice, no va a ser, va a venir más. So, be ready. Prepárate. Entonces mi oración es que el Señor me nos ayude a nosotros, a iglesia, mis generaciones, mi familia, a ser fiel hasta la muerte, hasta que Él venga. Amén. Creo que sí alcanzo. Pérgamo. De verdad que está molestándose. Pérgamo. Pérgamo era conocida como la ciudad de los templos. Era la capital del reino de Pérgamo, lo que hoy es Turquía. Pérgamo fue entregado a Roma por el rey y conectó a Roma con toda esta zona de Asia. En Pérgamo se inventó el pergamino para hacer los libros y estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. Y había un teatro, eso en la esquina allá es un teatro helénico donde cabían 10,000 personas. Bueno, volvamos a los templos. Era un templo para dioses griegos y romanos, era una mezcolanza y era, di tú, como un Las Vegas antiguo. Zeus era el todopoderoso de la mitología griega y si tú querías algo súper importante tenías que ir al templo de Zeus. Dionisio, el dios del vino, bla bla bla. Afrodita, Asclepio o Esculapio, que es el dios de la sanidad, y bueno, muchas cosas, prosperidad, sabiduría. Pérgamo era una ciudad politeísta, ¿sí? Muchos, teísta, muchos dioses. Ellos adoraban a sus dioses mediante sacrificio de animales o alimentos, que una vez consagraban a los dioses, se lo comían porque pensaban que con eso interiorizaban toda la energía de los dioses. También tenían intimidad con los sirvientes del templo como entrega a esos dioses. O sea, eso era un revuelto de todo con todo. Y llega el evangelio de Cristo, de Jesús. Es un evangelio monoteísta. Tenemos una sola fe, tenemos un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creemos en un solo mediador, que es Jesucristo hecho hombre. El Espíritu Santo, nuestro consolador, y creemos en una sola palabra inspirada por Dios, la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, imagínense los pobres de Pérgamo. O sea, si los anteriores estuvieron peores, estos con un montón de dioses ahí alrededor. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam,
el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. Versículo 12. Yo soy la aguda espada de dos filos. Hebreos 4:12 nos dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, el espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hasta la médula. Doctores, ¿dónde queda la médula? Bien adentro. Y aún así dice, ninguna cosa creada se escapa. Jesús les dice, yo soy la verdad, yo tengo la verdad, yo soy la solución para cada área de tu vida. Yo puedo llegar a tu alma, a tu espíritu, a tus huesos, a tu corazón, a tus pensamientos. Yo me encargo de todo. Yo soy la verdad suficiente para transformar todo en ti. Puedo sanar tu cuerpo, puedo sanar tu alma, puedo sanar tus emociones. Todo está aquí. Lo que sea que nosotros necesitemos, está ahí. ¿Necesitas sabiduría? Pídela al Padre, dice la Biblia, y yo te la daré. ¿Necesitas sanidad? Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados. En Él hay perdón, hay salvación. ¿Necesitas provisión? Él es Jehová Jireh. Él es tu provisión. ¿Qué necesitas de parte de Dios? Él puede tocar todo. Jesús se presenta de diferentes maneras, en diferentes etapas de nuestra vida. Él es bueno. Él nos puede decir, o te doy el milagro, o te doy la sabiduría para solucionarlo, o te doy la provisión para resolverlo, pero yo voy a escoger qué solución te voy a dar para cada etapa de tu proceso. Aunque nosotros queramos todo ya, como si fuera el menú de McDonald's. Señor, así, 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 así. No. Hay que dejar que el Señor haga la obra. Él lo conoce todo, lo sabe todo. 2:13. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Jesús le dice, es la ciudad donde Satanás tiene su trono. Creo que si tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos, diríamos, uy sí, esto es terrible. Pero iglesia, en este momento, en este tiempo, en este 2023, no tenemos esos templos, pero estamos siendo atacados a través de ideologías, como les decía. Satanás es una persona, pero él usa estas ideologías para confundir la humanidad, influir en la sociedad. Y a través del tiempo los ha usado para distraernos de lo que es importante. Entonces, Satanás en esa época tenía ritos, templos, soluciones que imitaban la salvación, que imitaban el mensaje del Evangelio.
Y Satanás le ofrece esto a la gente en medio de sus problemas para que olvide a Dios y se refugie en eso. Y olvide a Dios. ¿Dónde creen ustedes que está el trono de Satanás hoy en día? ¿Las Vegas? ¿Otro templo? ¿Otra religión? Entonces, luego de analizar, meditar, como les dije, no tenemos esos templos, pero tenemos una ideología para cada cosa, ¿cierto? Entonces, ya no tenemos dioses, pero si pudiéramos decir, Zeus representaría el dinero. Si yo tuviera dinero, ese problema se acabaría. Cumpliría mis sueños, esa chica, ese chico me harían caso. Entonces, como el dinero es todopoderoso. Sin embargo, Jesús nos dice en Lucas 16:13, nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que el otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Esta es traducción viviente. Jesús, durante todo su recorrido en la tierra, solo hace esta aclaración con el dinero. Por lo tanto, iglesia, peligrosa la cosa con el dinero. Luego tenemos Atenea, la sabiduría. Hemos escuchado esta frase: si todos tuviéramos educación, el mundo sería mejor. Ahorita en nuestro país, en Colombia, estamos en épocas de campaña y si ustedes revisan los planes de gobierno, todos tienen cosas de educación, porque con la educación todo se va a arreglar. Y la educación es buena, no estoy diciendo que es mala, pero no es Dios. En Bogotá tuvimos un alcalde que estuvo implicado en un carrusel de contratación y a veces le dicen, no, es que los pobres son pobres y roban porque no tienen educación. Pero estas personas de ese carrusel eran personas que habían estudiado en las mejores universidades de Colombia, en las mejores universidades del mundo, y aún así robaron. Entonces la educación no sirvió tanto. Entonces, hablo de que a pesar de tener educación, fueron insensatos, no supieron tomar decisiones. Hubo maldad en sus corazones, porque la educación te informa, pero no te cambia. La educación es buena, pero no es Dios. Nosotros queremos que nuestros hijos estudien, estoy seguro de eso, que se informen, que se eduquen, que aprendan, es importante. Pero más importante es que sepan que el estudio no garantiza el éxito. Nuestro éxito está en cumplir el propósito de Dios, porque Él es quien nos tiene en su mano y Él tiene planes para nosotros, como les decía antes. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice el Señor, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Él sabe para lo que fuimos creados. Podemos estudiar lo que queramos, pero nuestro éxito está en cumplir el plan que Dios tiene para nosotros, el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, la educación es buena, necesaria, pero no lo soluciona todo. No es Dios. Asclepio, sanidad. Para algunos, la medicina es la salvación del mundo. Solo falta una cura para. Amo a Cami, a Lenny, ustedes son usados por Dios a través de el conocimiento que tienen. Valoro, después de todo lo que he pasado con Ian, valoro la medicina, pero no es Dios. La medicina no es Dios. Se descubrió la vacuna del polio, luego que vino el VIH, después vino el cáncer, luego que vino el COVID, vacuna para el COVID, ahora tenemos como N1000 variantes.
Entonces, la medicina es buena, sí, y hay que usarla, obviamente. Pero en este proceso de pasar de especialista en especialista, de médico en médico, he aprendido a descansar en Dios. No es fácil, no es fácil. A veces sí quiero las respuestas en la medicina, pero Dios mismo me ha dicho, ahí no están. Descansa en mí. Mi esperanza tiene que estar en Dios. Mi esperanza tiene que estar en Jesús. Él inventó la medicina. Entonces, no sé qué va a pasar con Ian. Yo sé que está sano, pero aún si no, tenemos que esperar el examen, pero sé que Dios me va a dar la victoria. Pero aún si no, Él sigue siendo Dios. Y más allá del sol, sé que Ian estará bien. Amén. Trajano, el gobierno. Volviendo al tema de elecciones, hemos escuchado también, si tuviéramos un buen gobierno, todo estaría bien, todo funcionaría. Y a veces, en medio de la iglesia también tenemos ese rifirrafe de, eres de izquierda, eres de derecha, eres de centro. ¿Has puesto tu esperanza en algún político? En Colombia tenemos un nuevo presidente que era del otro bando político, bueno, de esto izquierda-derecha, y mucha gente puso su esperanza en él. Y desafortunadamente las cosas no se han dado. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? La democracia es buena, pero no es Dios. Un sistema político no va a ser perfecto nunca. Tenemos el socialismo y aún así no funciona. Está administrado por humanos, gente con corazones rotos. Solo hasta que Cristo regrese y establezca su reino, vamos a tener un sistema justo. De resto, apague y vámonos. Hay que ser conscientes que vivimos en un mundo injusto y que nuestro deber como ciudadanos es votar, por favor. No van a decir que les estoy diciendo que no, vayan a votar, no. Nuestro deber como ciudadanos es votar y enseñarle a nuestros hijos a cumplir con ese deber como ciudadanos. Pero nuestra esperanza no está en un sistema, no está en un político, nuestra esperanza está en Dios. Afrodita, sexo e identidad de género. Actualmente muchos creen en el sexo, la libertad sexual, el mundo es lo que necesita para ser feliz, que todo el mundo haga lo que quiera, pero nosotros no. Le enseñamos a nuestros hijos que Dios diseñó el hombre y la mujer, que diseñó el matrimonio y que diseñó el sexo para ser disfrutado dentro del matrimonio. Porque el hombre no se creó a sí mismo, no es el mismo yo hago mis leyes, fue creado por Dios. La palabra en Génesis dice, y bendijo Dios a Adán y a Eva. No, Adán fue y se casó con Eva y ya. No, Dios los bendijo. Hoy en día hay una ideología para cada persona, para cada situación. Y cuando tú no crees o no estás de acuerdo, te cancelan. Hace unos días estuve con unas mamás de un grupo y me preguntaron como, ay, ¿vas a llevar a tu hijo a la fiesta de Halloween? Yo, no, es que yo no participo en Halloween. Me dio la espalda y me dejó hablando sola. Entonces, bueno, te cancelan. Pérgamo hubiese sido feliz de que Jesús fuera un templo más en su colina. Pero como habían cristianos que decían que no, Jesús no es una ideología más. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él está por encima de todos estos, ya no están, de todos estos que ni siquiera existen. Entonces, como cristianos, hoy en día tenemos que entender que hoy no te matan físicamente, o puede ser que aquí no, pero sí te cancelan cultural y socialmente. Y eso a veces, eso en esta sociedad puede ser muy difícil. Esto, como inmigrantes, si no encontramos una
comunidad, vienen muchos chicos cristianos de nuestros países, de otras naciones, pero al no llegar y al querer encajar, se alejan de Dios, se enfrían. Entonces es importante que como cristianos entendamos que debemos ser firmes, como era la iglesia de Pérgamo. Sin embargo, Jesús les dice, verso 14, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Toleras ahí los que se aferran a la doctrina de Balán, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. En Números, no puse la cita, el rey Balac mandó llamar al profeta, un pseudo profeta, Balán, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba protegido por Dios y hacía lo que Dios decía. Entonces Balán le dice al rey, no los puedo maldecir, no los puedo maldecir. Venga, maldígalos, yo le pago. Está bien. No los puedo maldecir, pero le voy a decir el secreto. Incítelos a comer alimentos sacrificados a ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Durante el tiempo en que Balán no maldijo al pueblo de Israel y el pueblo de Israel estuvo cumpliendo la ley de Dios, Dios los protegió. Pero en el momento en que ellos se fueron, Dios dijo, no estoy con ustedes. Y los dejó. Toleran entre ustedes que dicen que son, a gente que dice que son de ustedes, pero enseñan cosas diferentes a lo que dice la Biblia. Y ese es un problema actual, iglesia. Hay muchos cristianos que usan el cristianismo y se dicen ser cristianos porque quieren lo mejor de los dos mundos. Entonces, estoy aquí, pero estoy allá, un pie para aquí, un pie para allá. Yo creo la Biblia y creo en Jesús y creo en Dios, pero también creo en esto. Tengo una conocida que quiero mucho. Cuando llegué a Australia me abrió las puertas de su casa y lo primero que yo hago donde llego es digo, soy cristiana. Y ella, ay sí, súper, yo también presenté mis hijos en la iglesia, pero ya no voy a la iglesia. Es que yo creo que desde aquí en la casa yo lo puedo hacer. No necesito ir a la iglesia, no necesito de nadie, no necesito de Dios. En este momento, ella se fue metiendo con la meditación y esas cosas, y en este momento organiza encuentros de hipnosis y tiene mil cosas más. Pregúntale si va a la iglesia o de Dios. Ya no, porque se enfrió y Dios dejó de ser importante. Jesús le dice a la iglesia que tiene contra ellos que toleran gente que pone la ideología humana al mismo nivel que Jesús. Los nicolaitas, los vuelvo a mencionar. Lo que haces en tu cuerpo no afecta a tu alma. Entonces, yo me voy a la iglesia el domingo, en este caso el sábado, adoro a Dios, vengo, aprendo la palabra, pero entre semana me voy a cualquiera de los otros templos y hago de todo. Pues, al igual, no afecta a mi alma, solo mi cuerpo. Es decir, que es una iglesia monoteísta en el alma, politeísta en el cuerpo. Y sí, hay cristianos, hay nicolaitas cristianos modernos, que en privado creen que Jesús es el Hijo de Dios, bien, pero públicamente tenemos ideologías humanas a las que ponemos al mismo nivel. Al igual, todos los caminos llevan a Dios. ¿Lo han escuchado? Iglesia. Un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña.
no solo lo cree, lo confiesa. Romanos 10:10, nueva traducción viviente, me gusta. Dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Por esconderla? Por declararla abiertamente. Muchos creen, pero no confiesan por temor a ser cancelados. Pero un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña. La Biblia te muestra el fracaso humano. Dios nos habla de Sansón y su fracaso. Dios nos habla de David. Era un siervo de Dios, pero Dios aún así no le escondió su pecado. Nos lo cuenta. No para que juzguemos a David, sino para que aprendamos. La Biblia es un todo. La Biblia no es una parte más que otra parte. Y aquí entendemos los ideales y principios de Dios. Es necesario conocer toda la historia. La Biblia es como un rompecabezas que Dios le fue dando a cada persona en distintas épocas para hacer un todo. Si tú lees un solo pasaje y preciso, la caída de Sansón o la caída de David, vas a ver solamente ese punto. Pero tú necesitas la ley, necesitas los evangelios, necesitas las epístolas, necesitas el Apocalipsis y lo más importante, necesitas al Espíritu Santo para que te revele todo lo que necesitas ser aprendido y así poder tener el rompecabezas completo. La Biblia es la verdad de Dios. Tiene principios de Dios, revela a Jesucristo como la única verdad, el único camino, la única vida. Y un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña. Ya casi acabo. Apocalipsis 2:16. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear con ellos con la espada de mi boca. Sí, ya voy a acabar. Aquí, bien. La palabra del Señor dice que es como una espada de dos filos que penetra coyunturas, médulas, pensamientos, espíritu. Es decir, que trabaja en ti como un bisturí, va entrando, como un escalpelo que viene de Esculapio. Pero Jesús está en ese momento como un cirujano trabajando en tu vida. Te está confrontando, te está sanando, está bendiciéndote con su palabra. Pero cuando tú crees que su palabra es solo una ideología más, Él cambia ese bisturí por una espada. Y te puedes pasar toda la vida luchando y argumentando con la palabra. Y en vez de recibir la sanidad y lo que necesitabas, hay una parte que te confronta y la quiero compartir y es Romanos 1:28. No sé qué versión es esta, sorry, pero dice: Dios también tiene un límite. Y Él dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Y el 32, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Si tú no crees que esto no es una ideología y que esta es la palabra de Dios y la verdad, el Señor te entrega una mente reprobada, dice en otra versión. Tu corazón se endurece y terminas viviendo las consecuencias terrenales y eternas.
Entonces, si crees que el gobierno es Dios, que el gobierno te resucite. Si crees que la educación es Dios, que sane a tu familia. Si crees que la medicina te hará vivir para siempre o te quita el temor a morir, aún así llegará un momento en el que vas a morir y te quedarás con tu mente reprobada y con las consecuencias de no haber creído. Entonces, iglesia, sé que muchos hemos escuchado este término del temor de Dios. No es miedo a lo que Él me puede hacer, es miedo a vivir sin Él. Iglesia, vamos a completar 7 años aquí en Australia y yo no sé qué sería de mi vida, de nuestra vida sin Dios, de mi hogar sin Dios, con todo lo que hemos pasado. He visto su mano en pequeñas y en grandes cosas que no tienen explicación y que digo, no, Dios, por eso no me alejo de Él, aunque a veces el enemigo venga con su vocecita. No. Jesús en su peor momento en la cruz, su peor momento fue cuando Dios se alejó, cuando se sintió solo. Y él gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tenía tanto pecado en él que Dios no podía estar con él. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es creer que está bien sin Dios. Porque el mundo es su única solución. Pero esto se va a acabar. Los últimos versículos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, ¿qué te ha estado hablando el Espíritu Santo hoy? Hay algo en tu vida que dice, creo en esto, pero confieso otra cosa para que mis amigos, mi familia, los que me rodean no me cancelen. Para que mis negocios no se cancelen. Yo creo que podemos confesar de una manera que no sea condenatoria. ¿Sí? No vamos a agarrar a bibliazos a todo el mundo. Pero sí es decirle de una manera clara. Yo no me voy a disculpar por creer en lo que creo, por enseñar lo que dice la Biblia. Pero lo podemos hacer con amor, con gracia, ser amigos de la gente que piensa diferente. Pero no voy a tolerar que pongas a Jesús al nivel de otras ideologías. Él siempre va a ser la verdad. ¿Qué te está hablando hoy Dios, iglesia? ¿Qué nos está hablando Dios hoy? Porque esto es para todos. ¿Existe en nuestra vida alguna práctica que no esté acorde a la palabra de Dios? Al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. El maná escondido, el maná era lo que recibía el pueblo de Israel durante su tránsito por el desierto. Y el maná escondido era una partecita de ese maná que se guardaba en el arca del pacto, que solamente la veía el sumo sacerdote y Dios, no más. En este caso quiere decir, iglesia, que es la relación tuya con el Padre. Él dice, Jesús dice, yo soy el maná del cielo. Juan 6:31, yo soy el pan de vida. Pero tú necesitas verme como la verdad de tu vida si quieres esa relación conmigo. Si quieres que tengamos una relación estrecha. Ahora dice la piedrecita. Estuve buscando y dice, habían diferentes teorías para las piedrecitas. Pero en aquella época era muy común la entrada a un teatro o a un banquete especial que se diera una piedrecita blanca con el nombre de la persona. Y esas piedras eran como un tesoro porque admitían la entrada al evento. No podía ser copiada, no podía ser imitada. Y creo que cuando Jesús dice que Él es el maná eterno y te dará la piedrecita,
es como una referencia a la invitación a ese banquete real, a las bodas del Cordero. Entonces, cada creyente recibirá su boleto especial con un nombre escrito en él que nadie conoce, solamente el Señor y quien lo reciba. Cuando el Señor le cambió el nombre a Pedro, a Simón, su relación fue más cercana también. Entonces yo creo que Jesús tiene ese nombre con esas piedrecitas con nuestros nombres. Solamente tenemos que seguir fieles a Él. Ya están. Él nos va a recibir en la eternidad, nos va a abrazar y nos va a decir: bienvenido, bien, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Iglesia, Jesús no es una ideología. Jesús es la verdad de Dios. Amén. Les invito a que inclinen su rostro, cierren los ojos, ya terminamos. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros, por los que llevamos años en el Evangelio o por los que hasta ahora están aprendiendo de tu palabra. Señor, que todos podamos vivir en fe y en amor, creer en ti, amar como tú lo haces, que podamos perseverar ante la presión, que vivamos nuestras convicciones sin amargarnos. Señor, que si hemos perdido el primer amor, podamos recuperarlo. Hoy te pido, Señor, Espíritu Santo, que te muevas en los corazones, que pongas el querer como el hacer, que pongas el amor, Señor, en cada uno de los corazones. Gracias, Señor, por esta prédica. Sé que ha sido muy interesante aprender de la historia de las iglesias, pero sé que es más importante lo que el Espíritu ha hablado a cada uno de nosotros. Señor, yo quiero ser una creyente fiel que lo hace hasta el final. Te pido por mis hermanos, Señor, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, Señor. Que podamos entender que tú eres el final y que seamos fieles hasta el final. Señor, yo creo que tú eres el principio, que tú eres el fin. Ayúdame a recibir esa corona y a escapar de la segunda muerte. Te doy gracias por lo que nos has enseñado, por lo que has confrontado, Señor amado, a nuestros espíritus. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que sigas hablando conforme a nuestras necesidades. Y hoy, Padre, me quiero unir a todas esas iglesias, Señor amado, que oran por Turquía. Es impresionante ver el trabajo que hicieron tus apóstoles. Y quiero, Padre, que tú levantes a esos misioneros y a esa nueva generación que proclame con fe, con amor, con convicción la verdad de Jesús. Que podamos confesar lo que tu palabra dice. Que podamos resistir sin temor a ser cancelados. Que tu amor, Señor, inunde cada corazón. Que les fortalezcas, que nos fortalezcas, porque tu palabra es muy clara
y aún falta, pero ayúdanos a serte fiel. Gracias, Señor. Iglesia, ahí en tus palabras es momento de tomar una decisión, de comprometerte, de decirle: sí, Jesús, voy a ser fiel hasta la muerte. Que se venga al mundo. Mi corona eres tú. Mi corona eres tú. Gastaré mi vida en ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.